Buenas noches, ¿cómo están todos? Para mí es un privilegio en esta noche poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Va a ser algo sencillo, pero va a ser una bendición. Al comenzar este año, mientras estaba preparando mis primeras clases para una materia que se llama Hombre y Pecado, me detuve con las palabras que encontramos en Génesis 1:26, donde dice: hagamos al hombre. Con las demás obras creativas, Dios dice: sea la luz, produzca la tierra. A diferencia con la creación del ser humano, Dios expresa una deliberación previa, así dando importancia a lo que está por hacer. Luego en el capítulo 2, versículo 7, encontramos que dice: Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y al usar esa palabra formó, me da a entender que hay un espacio de tiempo, hay un proceso, no es como al instante. Y por esta razón, yo he pedido la ayuda de un joven, quien desde su niñez me ha llamado mucho la atención, porque hace muchos trabajos en la plastilina. Hoy no va a trabajar en plastilina. Él va a trabajar con la greda, el barro. Ahora, mientras que él trabaja formando un hombre, quiero que tomemos un momento y pensemos en la obra que Dios hizo de formar a un hombre, a formar al ser humano. Y quiero que también usemos nuestra imaginación para ver cómo Dios tomó el barro en sus manos y va formando la cabeza, los brazos, las piernas, cada parte del cuerpo. Ahora, podría ser que algo no le gustó, lo aplastó para volver a formar, pero tomó mucho cuidado al hacer el ser humano. Pero aún más, quiero que consideremos lo delicado que sería formar las partes internas de su cuerpo, como por ejemplo el cerebro, el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, los glóbulos rojos, los blancos. Digamos, hay que tomar en cuenta esas partes internas del cuerpo, entretejidas dentro del mismo cuerpo. Estas son las partes del cuerpo físico que son muy delicadas y algo finas. Ahora, espero que están entendiendo lo que estoy hablando con ustedes, porque es la obra creadora de Dios y es más allá de mi propio entendimiento. En verdad, yo no puedo dejar de admirarlo. Ahora, por mucho tiempo había considerado con ligereza esta obra creativa. No me había detenido a considerarla y lo delicado que es formar al cuerpo humano con esas partes delicadas, esas partes ahí adentro del cuerpo. En verdad es algo maravilloso. ¿Y sabe qué? Es hecho de pura greda. Ahora, por esta razón, me encanta leer lo que David dice y describe la obra de Dios en la creación del bebé en la matriz de la madre. Es algo parecido a la primera obra creadora. Y vamos a leer del Salmo 139, los versículos 13 al 15. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en la vientre de mi madre. Tu fino trabajo es maravilloso. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en el secreto, mientras se entretejían mis partes. En verdad, crear al hombre, cuando Dios lo hizo, Dios tomó tiempo para darle forma y dar esa forma al hombre. ¿Y sabe qué? No es nada más que barro. Aún bien podríamos llamarlo el estuche. Y es la parte que cuando uno muere vuelve
al polvo. Observemos el trabajo que Víctor está haciendo. Especial, ¿verdad? ¿Sí ve cómo está formando el hombre? Pero ¿sabe qué? Hasta el momento, Víctor no ha logrado formar las partes delicadas e internas de ese muñeco, podríamos llamarlo. No lo podría hacer y nunca lo podrá, porque solo lo hace Dios. Entonces, este trabajo ha sido maravilloso y más lo que Dios ha hecho. Ahora, después de esa obra delicada, Dios sopló en ese muñeco de barro, podríamos decir, aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Es la parte que llamamos la parte inmaterial, el alma y el espíritu. Y es lo que es la verdadera persona, porque el cuerpo solo es el estuche. Manifiesta lo que la parte interna, la inmaterial, siente. Si hay dolor, lo muestra. Si está bravo, puede sacar el puño. Si está alegre, sonríe y de pronto muestra su alegría dando un abrazo a alguien. Pero es la parte interna que hace los movimientos del cuerpo reaccionar. Esta parte inmaterial, el alma y el espíritu, es con la cual uno puede relacionarse con Dios y con los demás seres humanos. Dios, en su soberanía, y esto es lo que quiero que pensemos bien, porque sobre esto que voy a hablar, concentrar más hoy. Dios en su soberanía, al darle vida a ese cuerpo, le dio al hombre, al ser humano, el derecho de tomar decisiones. Lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios deseaba que el hombre decidiera por sí mismo actuar, hacer o no hacer, y que no fuera por obligación. En otras palabras, que no fuera un robot, que no fuera un muñeco al cual uno le da cuerda. Dios quería que el hombre decidiera amar, hacer las cosas. Y en un sentido, al hacer esto, Dios se ha limitado a nuestro albedrío. Y es importante, es necesario reconocer que no hace Dios menos al hacerlo, porque Dios en su soberanía decidió dar al hombre ese derecho de escoger. Dios sigue siendo el omnisciente. Él sabe el resultado que el hombre, lo que va a pasar cuando el hombre decida lo que sea. Y hay muchas posibilidades y Él sabe cuál sería el resultado de cada una de ellas. Ahora quiero que consideremos y que lo entendemos bien, lo que significa tener este derecho de decidir. Porque una decisión, pequeña como sea, puede afectar y determinar de una forma positiva o una forma negativa el resto de su vida. Decidir comer o no comer, decidir dormir o no dormir, decidir estudiar o no estudiar, decidir trabajar o no trabajar. Y va a afectar, va a haber consecuencias a base de las decisiones. Ahora, hace unos domingos atrás, estábamos con el pastor hablando con un amigo de hace años atrás, quien compartió con nosotros cómo por motivación de sus hijos decidió venir a una reunión. No estaba muy entusiasmado al principio, pero por fin lo convencieron y vino. Los dejó en la fila y fue, parqueó el carro. Cuando regresó, pues esperó encontrarlos, pero ya habían entrado. Al entrar, pues ellos se sentaron, pero como él llegó más tarde, tuvo que esperar su turno. Y no estaba muy contento al respecto. Y cuando por fin entró, le tocó por allá arriba. Casi no. En fin decidió quedar. Y gracias que tomó esa decisión. Porque él dice, cuando comenzó la alabanza, la adoración, Dios verdaderamente lo tocó.
¿Y cuál es el resultado? Se plantó en la iglesia y ahora está sirviendo. Pero hay algo más, porque Dios le mostró la razón por la cual no le iba bien en sus negocios. Estaba en sociedad con una persona no creyente. Terminó la sociedad porque él conoció por medio de la palabra de Dios lo que nos dice en 2 Corintios 6:16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por lo tanto, él decidió creer la palabra de Dios. Y hoy está disfrutando en su negocio la bendición de Dios, y Dios verdaderamente lo ha llevado adelante, lo que no hubiera pasado antes. Ahora quiero que consideremos algunos ejemplos de la palabra de Dios, de personas quienes decidieron creer o no creerle a Dios. Algunos tuvieron resultados buenos y disfrutaron de lo que Dios tenía reservado para ellos, mientras que otros no lograron disfrutar todo lo que Dios tenía para ellos. Primer pareja, Ruth y Orfa. Ahora conocemos algo la historia de ellos, pero voy a relatar algo del comienzo que encontramos en el libro. Vemos que Noemí había recibido noticias cómo el Señor había bendecido el pueblo, su pueblo en la tierra de Judá, y decidió regresar. Sus dos nueras también comenzaron a caminar con ella para regresar a la tierra de Judá. Ya en camino, Noemí le dijo a sus dos nueras: vuelve cada una a las casas de sus padres. Estoy seguro que el Señor les bendecirá con un nuevo matrimonio. Cada uno le dijo no, pero Noemí insistió y les dijo: no, hijas, regresen a las casas de sus padres, porque ellos sí les puede ofrecer mucho más de lo que yo puedo ofrecerles. Alzaron su voz y lloraron, y Orfa decidió regresar. Se despidió de su suegra con un beso y se encaminó a su pueblo. Pero Ruth decidió seguir con su suegra y le dijo que no le pidiera que la dejara y regresara a su pueblo, porque ella ya había decidido que el pueblo de Dios, el pueblo y el Dios de Noemí sería su pueblo y su Dios. Por lo tanto, las dos siguieron juntas. Ahora, ambas, Ruth y Orfa, tuvieron el mismo trasfondo, pertenecían a una nación pagana, ambas se casaron con muchachos del pueblo de Dios y llegaron a ser parte de esta familia que conocía a Dios y los servía. Ambas también perdieron a sus esposos y quedaron viudas igual que Noemí. Ambas recibieron la misma propuesta de la suegra. Orfa, como ya lo dije, escogió regresar a su familia, a su pueblo. Y es muy posible que pronto encontraría un esposo y tendría la posibilidad de pronto de llegar alguien importante en su pueblo. Pero ¿sabe qué? Perdió el privilegio de disfrutar las bendiciones en ser parte del pueblo de Dios, mientras que Ruth prefirió ser parte del pueblo de Dios. Su decisión exigiría tener que empezar de la nada, tendría que trabajar en cualquier oficio, hasta podría ser despreciada, porque muchos preguntarían: ¿y qué hace esta extranjera aquí? Desde el punto de vista humano, su decisión no tenía mucho futuro. Pero al decidir dar a Dios el primer lugar en su vida, Ruth pudo disfrutar de lo mejor. Y conocemos bien la historia, porque Ruth terminó siendo la abuela del rey David, y también años después Jesús llegó a ser su descendiente. Ella tomó una decisión de morir a la posibilidad de casarse y decidió acompañar a su suegra a una tierra extraña, que luego sí le dio
algo grande y maravilloso. En otras palabras, Ruth tomó la misma decisión como la que Jesús presentó a sus discípulos cuando les dijo en Mateo 16, 24 al 26, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Ella tomó esa decisión de morir, tomar la cruz y seguir lo que era, lo que era el pueblo de Dios. Otro ejemplo tenemos con Caín y Abel. Ellos ambos tenían un mismo trasfondo. Me imagino que habían escuchado de sus padres todo lo que había pasado en el huerto de Edén. Habían recibido las instrucciones de sus padres de lo que Dios esperaba de ellos. Y la Biblia nos dice que un día, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda. Y me llama la atención porque en Génesis 4 dice que Caín fue el primero en decidir dar una ofrenda a Dios. Abel también presentó una ofrenda de su trabajo. Ahora, a diferencia es que Abel no presentó el animal vivo y le dijo, este es para usted, Dios. Él cumplió lo que ya había recibido por instrucción de sus padres. Tuvo que matar al animal y presentarlo a Dios. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Dios aceptó la ofrenda de Abel porque había hecho lo que Dios había establecido, pero no aceptó el de Caín. Y le dijo a Caín que sería aceptado si hacía lo correcto. Pero Caín se ofendió y como resultado actuó de forma indebida y le quitó la vida a su hermano. Caín tuvo la oportunidad en decidir a escuchar y reconocer su error. Y yo estoy muy segura que al haberlo hecho, Dios hubiera aceptado su ofrenda y hubiera evitado que Caín se hubiera controlado por su mal genio y Abel no hubiera muerto. Pero no fue así. No quiso escuchar. Tomó la decisión de no escuchar a Dios. Más bien se dejó sentir mal, ofendido y le dio ira. Aunque Abel murió por decisión de su hermano, de un comienzo comenzó a disfrutar de estar en la presencia de Dios. Hoy día nos habla. Hebreos 11:4 nos dice, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Un último ejemplo, el rey Josías. Y fue uno de los últimos reyes de Judá. Había sido criado en un hogar idólatra. Su abuelo Manasés fue uno de los peores reyes de Israel. Y la Biblia dice que derramó mucha sangre inocente. No solo hizo lo malo, sino que hizo que el pueblo pecara haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Su hijo Amón, padre de Josías, anduvo también en los mismos caminos de su padre, sirvió a los ídolos y dejó a un lado a Jehová. Pero Josías, su hijo y nieto del rey Manasés, buscó a Dios y tomó una decisión radical. Se apartó de todo lo malo de sus antepasados y decidió hacer lo correcto durante toda su vida. La Biblia nos dice que nunca hubo otro rey como él que se volviera de todo corazón
con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo a Jehová en todo. La pregunta es, ¿por qué a unos les ha ido bien y a otros no tan bien? ¿Por qué será? Ahora, muchos dan diferentes razones, como por ejemplo, algunos dicen que es por ser más capacitados, más inteligentes. Y no podemos negar que Salomón, el rey Salomón, le pidió a Dios y Dios le dio sabiduría, un don especial. Y él usó este don y le fue muy bien. Y Salomón llegó a ser próspero. Otros dicen que depende del trasfondo del hogar y del mundo a su alrededor. Y lo podemos ver en el caso de Josías. Él no tuvo un buen trasfondo, pero decidió no seguirlo. Ahora, en el caso de Orfa, ella consideró su tierra como el lugar de seguridad y prefirió quedarse porque tenía la esperanza de algo más. Pero ¿sabe qué? No pudo disfrutar de las bendiciones de ser parte del pueblo de Dios. Otros creen que Dios tiene favoritos. Y algunos aún consideran que Caín, es el caso con Caín, que Dios favoreció más a Abel. Pero sabemos que no fue así, porque la palabra de Dios nos muestra que Caín escogió por voluntad propia presentar lo que para él consideraba una ofrenda mejor. Llegó sí a ser un personaje conocido. Aún su descendencia encontramos que eran los primeros en forjar herramientas de bronce y hierro. Aún habían entre ellos músicos y ganaderos. Pero ¿sabe qué? No pudo disfrutar de lo mejor, la presencia de Dios. Ahora, estos argumentos que he presentado los considero verdaderamente razonamientos humanos. Y eso me recuerda lo que Pablo nos dice y nos advierta en Colosenses 2:8, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. No podemos usar razonamientos humanos. Ahora, otros dirán que no se puede esperar mucho de aquellos que tienen un hogar disfuncional y consideran que los padres son la razón por la cual muchos no logran salir adelante y que hay consecuencias por las malas decisiones tomadas por sus padres. Aún otros dicen que son por los faltantes, los complejos, la falta de amor, las maldiciones generacionales. Estos han dado lugar a una baja autoestima y por eso no logran progresar y les hace difícil tomar buenas decisiones. Ahora, no podemos negar que ambas de estas últimas situaciones nos afectan y aún pueden afectar la forma que tomamos decisiones. Por esta razón, los procesos que tenemos en la iglesia son muy importantes y son necesarios. Perdonar el maltrato que hemos recibido, renunciar y cortar con las maldiciones generacionales es necesario. Sí, los procesos nos liberan de ataduras y nos permiten avanzar y disfrutar de lo que Dios ha provisto. La sanidad, el proceso de liberación es necesario y es importante, pero no quita el pecado. Y lo vemos en el caso de Caín. Su ofrenda de dar lo mejor no estaba mal, pero no era lo que Dios había establecido para recibir perdón de pecado.
y para restablecer su relación con Dios. La Biblia dice que Caín no hizo lo correcto. ¿Y por qué no hizo lo correcto? Porque cuando Adán y Eva pecaron, para cubrir su pecado, Dios hizo un sacrificio. Y la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Solo así se podía restablecer la relación de Dios con Adán y Eva. Los sacrificios también nos dicen Hebreos que no quitan el pecado, pero son un símbolo y es un acto de fe. Dios lo estableció mirando hacia la cruz de Cristo. Y en realidad en Hebreos encontramos en el capítulo 11, y voy a leerlo, porque en el capítulo 11 los versículos 39 y 40 nos lo muestra y nos dice que en realidad los del Antiguo Testamento, como nosotros, ya bajo el nuevo pacto, recibimos perdón de pecado por la muerte de Cristo. Voy a leerlo. Dice, debido a su fe, todas estas personas, y son todas las que están mencionadas, y aquellos que vivieron por fe en el Antiguo Testamento, gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Lo que nos está diciendo es que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario perdona nuestros pecados, como los del Antiguo Testamento, quienes creyeron en lo que Dios les había dicho, que deberían ofrecer un sacrificio como un acto de fe, mirando hacia adelante. Porque solo la sangre de Cristo quita el pecado. Si queremos nosotros disfrutar, avanzar y lograr salir adelante, es necesario conocer ciertas verdades. Y quiero presentar estas verdades, porque son muy importantes. En primer lugar, hay algo que tenemos que reconocer, que el enemigo siempre busca cómo impedir la posibilidad de disfrutar de una relación con Dios y de las bendiciones que Dios tiene con nosotros. Usa los razonamientos humanos, la influencia del mundo, de la multitud, como lo escuchamos este fin de semana en la prédica de Natalia. En segundo lugar, necesitamos también conocer qué es lo que Dios espera de nosotros y lo que Él ha establecido para nosotros. Y en Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, aparte de que el enemigo trata de estorbar, nosotros, si no tenemos conocimiento de lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios, no nos va a ir bien. En tercer lugar, también encontramos que por amor Dios proveyó el camino. Dios proveyó el camino por el cual podemos recibir perdón. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos puedan recibir perdón y tener vida eterna. En otras palabras, Jesucristo es el camino. Él pagó el precio por nuestro pecado. Y en cuarto lugar, como ya lo he mencionado, en la soberanía de Dios, Dios como soberano estableció el principio del libre albedrío. Cada persona debe tomar decisiones. Cristo pagó el precio, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de reconocer nuestra condición como pecador para recibirlo. Cada persona es responsable ante Dios por sus acciones. Si queremos recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido,
lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición de estar separados de Dios. Y cada uno aquí, creo que está aquí, que han creído en Cristo, ha tenido que reconocer esa decisión, esa condición. Jesús le dijo a Nicodemo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos recibir el perdón de Dios. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres amaban mucho al Señor. Yo aprendí a amar al Señor y yo disfrutaba de las bendiciones como familia. Pero en una predicación, en una tarde, escuchando la predicación, y era de mi papá, entendí que yo no era hija de Dios, porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Después de la reunión yo me desaparecí porque yo tenía miedo y estaba triste. Y yo dije: yo no soy hija de Dios. Mi mamá notó que no estaba por ahí, me buscó. Cuando me encontró, me preguntó qué me pasaba. Y yo le dije que yo tenía miedo porque sabía que no era hija de Dios. Mi mamá me abrazó y me explicó paso por paso. Me dijo, en primer lugar: tú eres pecadora. Yo, sí, tú eres pecadora. Y necesitas reconocerlo, pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo como su Salvador. Y yo lo hice esa tarde con mi mamá. Y créame, fue una bendición grande llegar a saber que era hija de Dios. Y de ahí en adelante sabía quién era. Sí, tuve que aprender a vivir como hija de Dios. Habían pruebas y esas pruebas me ayudaron a crecer y a madurar. Y doy gracias por esa decisión de niña. Pero es muy importante. Ahora, no es suficiente eso, porque necesitamos crecer y necesitamos conocer qué es lo que Dios espera de nosotros. Es por eso necesitamos mantener una relación diaria con Dios. Y eso lo hacemos por medio de la lectura de la palabra de Dios y por medio de la oración. Cuando hablamos con Dios y cuando lo escuchamos a Él nos anima, nos corrige, nos exhorta, nos da dirección. Por ejemplo, Josué, el líder del pueblo de Israel, estaban en la tierra prometida y llegaron unos a engañarlos, que vivían cerca, pero vinieron con un cuento, y ya creo que hemos escuchado la historia, los gabaonitas, y dijeron que habían venido de lejos. Y Josué y los ancianos los escucharon y los convencieron. Y ellos, de acuerdo a lo que Dios había establecido en la Biblia, hay en Deuteronomio 20, 15 al 20, no lo voy a leer, pero ahí dice que los que no eran de la tierra de Palestina, el pueblo de Israel podía entrar en acuerdos con ellos. Pero faltaron en hacer algo. Faltaron en hablar con Dios. Tenían conocimiento de qué deberían hacer, pero necesitaban también la dirección del Espíritu Santo y de Dios. Y en Josué 9:14 nos dice que no consultaron a Dios. Si hubieran consultado a Dios, Dios les hubiera dado a conocer que los gabaonitas los estaban engañando. Y no les hubiera ido mal por el error que cometieron, porque si hubieran escuchado de Dios, no hubieran sido engañados. Nosotros necesitamos diariamente leer la palabra de Dios, porque Dios nos va a hablar, nos va a corregir, nos va a orientar. Pero también tenemos que orar, hablar con Dios, decirle, preguntarle qué quiere que hagamos, y Él nos va a dirigir. Pero algo más, necesitamos estar plantados en la casa de Dios. Y es por eso que debemos conectarnos y llegar a ser parte de un grupo de conexión, donde vamos a recibir palabra,
vamos a ser ministrados, vamos a ser liberados de las ataduras y se van a hacer los procesos de perdonar y ser sanados. Pero también puede haber una pregunta: ¿y qué pasa si cometo un pecado? ¿Sabe qué? Debo reconocerlo, debo confesarlo y pedir perdón. Y quiero leer 1 Juan 1, 5 al 9, porque aquí nos dice con claridad. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque después de recibir a Cristo como Salvador, es un proceso de ir creciendo y cometemos fallas, errores, pecados. Por eso dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos tomar la decisión, después de recibir el perdón, de no volver a cometer el mismo hecho, el mismo pecado. Y podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo, que nos va a dar el poder, nos va a dirigir y nos va a ayudar a vivir en victoria. Y esa es la razón por la cual Juan, en la misma epístola, en el capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Sabe qué? Cada una de estos puntos son necesarios. Necesitamos reconocer que el enemigo va a buscar a impedirnos, pero necesitamos reconocer que somos pecadores, recibir a Cristo como Salvador, pero después necesitamos entonces mantener una relación con Dios, estar plantados, ir creciendo, reconocer cuando hacemos un mal, pedir perdón. Pero ¿sabe qué? Para cada uno de esos necesitamos decidir si vamos a hacer o no vamos a hacer. Si queremos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que decidir. La predicación del pastor el miércoles pasado sobre creer fue espectacular y de suma importancia, porque nos retó a tener fe, a creer. Pero ¿sabe qué? Para creer necesitamos decidir creer. De igual forma, la prédica de Natalia, cuando nos muestra la diferencia entre la multitud y los discípulos, ¿qué vamos a decidir? ¿Vamos a ser un discípulo o vamos a ser parte de la multitud? Por lo tanto, ya les he presentado lo que necesitamos hacer. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tomar en cuenta lo que hemos presto y vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias porque hemos escuchado lo que tú nos has dicho en tu palabra y verdaderamente necesitamos reconocer y necesitamos decidir creer y recibir a Cristo como Salvador. Y te damos gracias porque sí hemos reconocido, hemos recibido y tú eres nuestro Salvador. Pero también, Señor, a veces ignoramos la importancia de plantarnos, de estar conectados, de profundizar nuestras raíces y queremos pedirte perdón. Pero hoy tomamos una decisión de plantarnos, de profundizar nuestras raíces, de ser parte de un grupo Conexión. Pero también tomamos la decisión de diariamente desarrollar nuestra relación contigo, porque necesitamos escuchar que tú nos hables, necesitamos hablar contigo, Dios, para que tú nos dirijas.
Y Padre Celestial, hay tantas decisiones, hay tantas situaciones en el cual necesitamos tomar decisiones. Saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Por eso, Señor, tomamos la decisión de llegar a conocer las verdades de tu palabra. Queremos conocerlas, Padre Celestial. Y al considerar las decisiones que tomaron Ruth, Abel y Josías, hoy tomamos la decisión de creerle a Dios. Y verdaderamente queremos ser personas que llegan a impactar al mundo. Por eso vamos a buscar en tu palabra, vamos a leer, vamos a orar. Y Señor, vamos a también, cuando es necesario, pedir la ayuda de otros. Y tenemos, gracias al Señor, la ayuda del Espíritu Santo. Por eso hoy tomamos la decisión de verdaderamente buscarte a ti. Que no se diga que no consultamos con Dios, sino que te hemos buscado. Y sabemos que tú nos vas a ayudar a tomar la decisión correcta, porque va a afectar todo el futuro. No queremos ser como Caín, no queremos ser como Orfa, ni como Manasés, sino queremos ser como Ruth, como Abel y Josías. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.